Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Hoy nos adentramos en un tema que, aunque a menudo se vive en silencio, necesita ser hablado con empatía y comprensión: las autolesiones sin intención suicida. En este programa, nuestros especialistas Mireya Gómez, Lisbeth Morales y Adrián García explorarán las razones detrás de estas conductas. Desmitificaremos prejuicios. Porque, aunque a veces nos cuesta entender, detrás de cada acto hay una historia, un dolor que busca ser expresado de una persona que merece ser escuchada. Hoy, en Encuentros y Desencuentros, hablamos de autolesiones sin intención suicida, con el respeto y la sensibilidad que este tema merece. Conducido por Logan. Viernes las 12:30 p.m, por Facebook Live y YouTube. ¿Listos para comenzar? Los esperamos. Hola, hola amigos, bienvenidos a Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Como ya habrán visto, tratamos de hacer una entrada ahora con inteligencia artificial. Lo único raro que se oye es la pronunciación de la inteligencia. No pronuncia bien algunos verbos o pronombres, o no dice bien las cosas. Y soy un poquito baja la voz, pero bueno, lo estamos arreglando cada día para ustedes. Así que bueno, vamos a empezar y como ya oyeron, vamos a hablar hoy de autolesiones en una intención suicida, pero vamos a presentar primero a nuestros panelistas, a nuestros compañeros, a nuestros especialistas. Vamos a empezar con las damas, vamos a empezar con Liz. Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Logan, muchas gracias. Hola Adrián, muchas gracias. Muy agradecida de estar aquí con ustedes, con nuestros radioescuchas. Y bien emocionada con escuchar esta introducción, ¿no? Creo que es un tema, pues, bien valioso el que vamos a tocar hoy, y que hay que tocarlo justo con mucha sensibilidad y empatía. Entonces, qué mejor que haber empezado con este tema, con esta introducción tan bella que nos preparaste, Logan. Muchas gracias. Y ahora vamos a saludar a nuestro amigo Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Logan? ¿Qué tal Liz? Pues muy contento de tratar temas importantes como estos, sobre todo que es algo que en México es importante visibilizarlo. Pareciera ser que es un tema que no se trata con mucha facilidad y que tiene estigmas que iremos en el transcurso del programa tratándolo. Es un gusto a todos nuestros radioescuchas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, quienes estén aquí con nosotros, las invitamos a que participen con nosotros en sus comentarios. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Así es, bienvenidos a todos los que están hoy con nosotros. Y pues bueno, vamos a empezar a entrar al tema de autolesiones. ¿Qué es una autolesión? ¿Quién nos quiere comentar? Y ahí podemos, bueno, obviamente se entiende que autolesión es una lesión infligida por uno mismo. ¿Pero qué nos podrían comentar de esto? Sí, oye, yo nada más quería aprovechar esta invitación, perdón, Logan, que haces, Adrián, para que si alguno de nuestros radioescuchas, de nuestras radioescuchas, quiere participar, quiere hacernos una pregunta o ha vivido de cerca, ya sea en su persona, con un amigo, con una amiga, en la familia, esta situación, y también quisieran que leyéramos su pregunta o comentario de forma anónima, lo pueden escribir y así cuando Logan lo lea pueden hacer la petición de que sea anónima, si eso los hace sentirse más seguros y lo vamos a respetar. Así es. ¿Qué nos ibas a comentar algo, Adrián? No, perfecto, arranquemos con la definición de autolesiones. Profundicemos en esto. Sí. Bueno, miren, hay una definición de las conductas de autolesiones que hace la doctora Dora Santos, que es una mujer que se ha especializado mucho en este tema de las autolesiones, que nos dice que es una conducta repetitiva que intenta aliviar el dolor emocional y la tensión fisiológica o en el cuerpo, digamos, que es provocada por emociones que llegan a ser vividas de forma como intolerables. Cabe resaltar que muchas veces una autolesión, como decía Logan, o sea, viene de auto, que es uno mismo, ¿no? Y la lesión, ¿no? Entonces, por eso es autolesión o autodaño, es
ese daño que me hago a mí mismo de diferentes formas, pero la autolesión no siempre es repetitiva. Hay veces que se da solamente una vez o en veces ocasionales. Y entonces, pero cuando ya hablamos de una autolesión más importante, vamos a ir hablando de las causas que pueden llevar a la autolesión, incluso así sea una vez. Pero bueno, también cuando llega a ser de forma repetitiva es cuando digamos que la frecuencia de la autolesión va aumentando. Y entonces, de todos modos, así sea una vez o sea de forma repetitiva, que se me hace importante aclararlo, es importante atenderlo. Ajá, en cualquiera, digamos, en cualquiera de sus formas. Sí, y agregando un poquito más a esta definición de autolesiones, también es importante nombrar que no tiene una intención suicida, sino una intención de resolver momentáneamente esas emociones o esos dolores, tanto emocionales como psicológicos. Y también quisiera nombrar como que hay otras miradas que hablan acerca de las autolesiones. Hay una mirada filosófica que aborda este tema de las autolesiones desde el sentido de existencia. Pareciera ser que una cuestión que tenga que ver con quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, hacia dónde voy, ese tipo de crisis existenciales, también la filosofía nombra que esa es una forma de que ocurren también las autolesiones, porque hay esos momentos de crisis y que no saben las personas cómo resolverlos. Entonces, esta es otra mirada. La mirada médica, psiquiátrica, que habla de que las autolesiones se dan en personas con trastornos del límite de personalidad, con personas que atraviesan a la ansiedad y depresión. Son, digamos, dentro de los trastornos que más ocurre las autolesiones. La mirada psiquiátrica también, la mirada médica habla, curiosamente, de que en las autolesiones se producen sustancias de endorfinas que ayudan a que eso sea momentáneamente resuelto. Pareciera como paradójico, ¿no? Cuando uno está hablando de autolesiones que trata de aliviar algo, de resolver algo, produzcas esas endorfinas que te ayudan al momento de un estado aparentemente, ¿cuál será la palabra? Porque yo no podría definirlo como alegría, aunque sí hay una liberación de endorfinas. No se puede decir que se está experimentando alegría, pero sí se puede decir que se está respirando un poco de alivio, que eso es lo que espera esa persona. Uh-huh. Fíjate, Adrián, algo que quisiera de esto que tú dices sobre la mirada médica aclarar y que se me hace importante porque es un mito y creo que es importante que rompamos el estigma en el tema de las autolesiones sin intención suicida, es que no todas las personas que se autolesionan tienen un trastorno mental, como puede ser el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad o la depresión. No todos padecen o tienen un trastorno mental, ni todas las personas que tienen un trastorno mental, como puede ser el TLP, están acompañados de autolesiones. Entonces, nada más quería hacer como hincapié en esto. Y hay una definición que a mí me gusta mucho ahorita que hablabas, Adrián, de los diferentes enfoques. Hay una definición que tiene que ver con los límites de nuestra piel. Porque entonces imagínense que nuestra piel es el órgano que nos separa, es este primer órgano que nos separa de lo externo
de lo interno, es decir, la piel es lo que me separa de mi entorno. Y entonces si pensamos en la autolesión como esto que se queda en la piel, como puede ser un corte, ¿no? Imaginamos a alguien que se corta, ahorita vamos a hablar de otras formas de autolesionarse, pero es como si este límite, que es mi piel, que me separa de lo de afuera, está lastimado. Y entonces una definición, digamos, que a mí me parece muy valiosa es como lo pensemos como países, ¿no? Imagínense que mi piel es una frontera que está entre un país y otro país que soy yo. Y entonces, quiere decir que si en mi piel está lastimada es porque esa frontera y ese límite que me separa de los otros o de lo otro está lastimado. Y entonces la autolesión esta definición habla de que la autolesión es como ese límite o esa relación lastimada o ese vínculo lastimado con los otros. Esta es una mirada más relacional. Ajá. Y a mí me parece muy significativa y la quería poner porque muchas veces podemos llegar a creer que la autolesión está puesta solo en el individuo o es problema del individuo. Y esta definición nos ayuda a mirar qué está pasando o a ver qué puede estar pasando entre la persona que se autolesiona y su entorno, aquello que lo rodea, cómo se está relacionando o cómo son sus relaciones, llámese escolares, sociales, familiares, que se noten que esa frontera, pues que sí, que está lastimada la frontera. Me parece como una forma muy evidente de marcar la importancia de a revisar el de las relaciones en el tema de las autolesiones. Sí, inclusive me parece muy interesante esta parte que nombras, Liz, de lo relacional, porque en este punto también podríamos decir que la definición de autolesiones también influye en base a la cultura y a los países, porque va cambiando de acuerdo a los estigmas. No tenemos todos los países los mismos estigmas y en algunos países podría considerarse más tabú hablar de las autolesiones. Entonces, partiendo de los tabús y la cultura, pues podemos encontrar una diversidad ahí con respecto a este tema, de qué tan fácil es abrirlo, hablarlo, exponerlo, porque pues ciertamente cada país se mueve a través de diferentes formas con respecto a pensar qué piensa acerca de este tema y cómo lo define. No es que sea tan fácil hablar de este tema, no en todos los países se lidia con tanta facilidad. Aunque sí hay 3 países que están muy ocupados en la salud mental. Son países como Noruega, Suecia y Canadá, que ahorita van a la vanguardia en esta investigación de las autolesiones y bueno, justamente están tratando de alguna forma de resolver este asunto social, porque ciertamente en lo relacional se ve lo social, se colectivizan esos problemas y hay un grupo importante de lo que sucede. Por eso los países juegan un papel importante también en este tipo de temas. Claro, y es verdad, Adrián, porque si lo que nos compartes es que la autolesión acaba siendo un método que las personas usan, o una persona que se autolesiona, o es un método para el manejo de sus emociones, que vive emociones sobre todo que vive de forma desagradable, pues sí es importante ver esta cultura y este entorno social de qué tan válido está siendo esta cultura para recibir las emociones, si está siendo una cultura que fomenta la expresión emocional, si está siendo una cultura que fomenta la educación emocional, que creo que se podría hacer un tema muy valioso en algún viernes. Pero bueno, pues sí, efectivamente la cultura es muy importante. Y quería también aprovechar, Adrián, con esto que decías tú al inicio, ¿no? Lo valioso de ir desmitificando este tema
Hay otro mito que tiene que ver con las autolesiones, ya sea las autolesiones sin intención suicida, que es lo que estamos platicando hoy, o las autolesiones con intención suicida, que ya lo vamos a hablar en otro programa. Pero un mito que tenemos es que si hablamos de este tema, nombramos las autolesiones o la conducta suicida, es como si fuera a contagiarse. Y entonces tenemos la creencia Como si de fuera que, qué, perdón. ¿cómo, Adrián? Como si fuera qué. A contagiarse. A contar. Ah, ok. Y entonces uno de los mitos que existen es justo, si yo digo la palabra autolesión, ¿no? En muchas escuelas, por ejemplo, se ha prohibido dar pláticas a especialistas sobre el tema de la prevención de la autolesión y la conducta suicida, porque se tiene el mito de que si lo nombramos, las personas van a querer hacerlo. Mm. Y entonces hay que quitar ese mito. Al contrario, algo que ayuda mucho es poder nombrarlo. Y por eso es que hoy el título, pues sin mitos y sin tapujos, ¿no? De este programa de hoy son las autolesiones sin intención suicida. Porque hay que atrevernos como cultura a nombrar lo que sí está sucediendo. Y a veces en las autolesiones, por ejemplo, generalmente se están dando, o donde más se dan, son en la población de los adolescentes, en la pubertad, adolescencia y adultos jóvenes. Y entonces, hay chicos que si ustedes les preguntan, o chicas, que si les preguntan, ¿por qué te estás haciendo esto? De verdad es real cuando a veces te dicen, no lo sé. Y entonces ayudarles también a veces a nombrar, mira, esto que te está pasando, que estás llevando a cabo, es una autolesión, y ayudarles a nombrar e identificar lo que sucede, a veces da un alivio ante tanta incertidumbre de no saber qué está pasando. ¿Sale? Entonces tratemos de quitarnos ese estigma y más bien ayudemos a brindar información. Sí, es un tema parecido como al de cuando se habla de sexualidad, no hay que nombrar la sexualidad porque si no estamos haciendo precoces a nuestros hijos, o que si también otros temas de drogadicción o alcoholismo, se cree que si hablamos de esos temas, creo que es algo que ocurre mucho, no sé en los demás países, pero en México sí ocurre, ¿no? Esa idea de que nombrarlo va a causar que estemos más propensos a llevarlo a cabo como acciones y conductas, como si eso fuera predeterminado. Hay una idea de que eso nos predetermina y eso es un mito. No crean que por el hecho de hablarlo se vuelva una conducta predeterminada. Justo, Adrián, qué valioso que lo pones porque, claro, hay muchos temas tabús, ¿no? Que se cree que si se nombran, entonces más se va a fomentar hacerlo. Y al contrario, si estamos hablando de que la autolesión es una forma o un método para el manejo de emociones que se viven como intolerables, o es una forma de evadir o enmascarar el dolor emocional, pues entonces si lo hablamos es para poder ver cómo sí manejar esas emociones, cómo ayudarle a la persona que se autolesiona a manejar mejor sus emociones, y también que seamos un entorno capaz de manejar y regular nuestras emociones de forma distinta. Entonces, vamos a nombrar algunas formas también que ha habido autolesión, porque muchas veces pensamos la autolesión como el cutting, que tiene que ver con cortarse. Y hay otras formas de autolesión y a veces no creemos que una persona, por ejemplo, una forma de autolesionarse también son las personas que me cuesta trabajo ver dónde está la cámara, pero que se rascan constantemente. Y entonces el estarse rascando, hay personas que de verdad se lesionan bastante la piel solo con estarse rascando. Entonces rascarse, por ejemplo, un chico que tenía en terapia, cuando hablaba del enojo, él detectaba que a él le pasaba que cuando el enojo iba creciendo y se iba convirtiendo en ira, lo que le pasaba justo es que se rascaba por todo el cuerpo, ¿no? Una chica
también que conocía que con la autolesión, la más evidente era justo la forma de rascarse. Incluso recuerdo que dormida llegaba a despertarse ya con las piernas con sangre, de que ya no se llegaba a dar cuenta. Entonces tengamos cuidado, rascarse es otra forma de autolesionarse, morderse, a veces estarse mordiendo y llegarse a generar heridas puede ser otra forma de autolesionarse. No sé si quieras mencionar otras, Adrián. Sí, la quemada también, cuando se buscan quemarse en diferentes partes. Las partes más comunes que utilizan son los brazos, un poquito arriba, cerca del hombro, para que no se note, las piernas, los pies y la parte aquí del estómago, en los costados, pegado a la pelvis, porque son lugares en donde no se nota mucho esas formas. Y también algo muy común en las autolesiones es los padrazos, madrazos, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama lo que tenemos? Los padrastros. Los padrastros. No, ya le iba a decir madrastros. Esos Pero, también son, sí, esos también son, Adrián. Ya me acordé, sí, cierto. Los golpes, traducido en un término coloquial, madrazos que nos damos. Sí, es lo bueno de Internet, que podemos decir groserías. Digo, no tantas, ¿verdad? Pero bueno. Los padrastros que tenemos aquí en la... Yo, sí, hubo un tiempo en el que yo me los arrancaba. Entonces, es una forma también de autolesionarse. Los madrazos, como tú dices, Adrián, de verdad que es una forma y me... Dinos, Logan. Es que bueno, aquí hay algunas preguntas que nos están escribiendo. La primera es, ¿qué es el TLP? Antes de que pasemos más adelante. Ajá. Ustedes mencionaron el TLP. Sí, ¿Qué es? el TLP son las siglas de T, trastorno, L, límite, P, personalidad. Entonces es un trastorno de la personalidad, que es el trastorno límite de la personalidad, así se llama. Sí, y pues esto ya sería meternos en términos de medicina y psiquiatría. Y bueno, aquí, sería como un programa ya pues más técnico, ¿no? No queremos confundirlos un poco, pero se acerca mucho para pues no da una definición exacta, pero se acerca mucho a esas dificultades de estar con nuestra conciencia en la realidad. Como que hay muchos momentos en donde encontramos dificultad de estar aquí en la realidad. Hay un principio de realidad que nos mantiene a través de las normas, a través de los valores, que cuando los tenemos bien sostenidos, eso nos permite socialmente pues ajustarnos a estas normas sociales. Y cuando eso está como debilitado, cuando eso está así medio colapsado, es más fácil. Por eso se llama en el límite, porque está entre la conciencia y la inconsciencia. Conductas que están entre la conciencia y la inconsciencia, conductas que se van a los extremos, a los golpes, a los maltratos, sin darse cuenta que estamos haciendo estas conductas. Así para levemente explicar. y otra pregunta me dicen, yo me muerdo los labios, ¿esto es por nervios, que siempre me han dicho, o es por autolesión? Pues mira, ¿Qué depende, decidas, si es Adriana, de los algo... padrastros? ¿Se ¿Cómo, considera cómo lo ven? autolesión morderte los labios o no? Pues miren, pues sí, es una forma de Es, autolesionarse. si es autolesión morder. Sí, puede ser una forma de autolesionarse. Ahorita vamos a hablar de las causas y de la función que llega a tener la autolesión. Cuando llega a ser esporádica la autolesión, quizá puede ser en un momento de nervios, a veces si nos salen fuegos o pellejitos, ¿no? Pues dan ganas de estar ahí como dándole a los labios, un poquito como lo que decía Adrián de los padrastros en las uñas, pasa lo mismo en el labio, es como si tuvieras esos pellejitos que es necesario estarlos arrancando. Más bien ahí yo invitaría
al radio escucha que nos hace esta pregunta a que lo revise, que más que otros le digan para qué lo hace, que conforme vaya avanzando el programa, él pueda checar si es algo que decía Adrián, ya lo vamos a ver más adelante, pero en el ciclo de la autolesión, después de que nosotros estamos haciendo esto, por ejemplo, si yo me estuviera ahorita mordiendo el labio, quizá puede ser que me sirva como un distractor de algo que estoy sintiendo, vamos a suponer, ¿no? Imaginando que ahorita yo me sintiera incómoda porque no supiera qué decir en el programa, y entonces si me muerdo me ayuda a distraerme de mi incomodidad. O puede ser que me ayude a evadir porque no quiero estar aquí, o sea, no es así, estoy poniendo ejemplos, que yo no quisiera estar aquí y entonces pues como que me voy a esta conducta para evadir eso que me está pasando, o puede ser que haya un momento de mucha tensión y libero la tensión ejecutando la mordida. Entonces, yo invito a nuestro radioescucha que conforme avancemos, él pueda detectar, a veces no solo es una razón por la que nos autolesionamos, puede haber varias. Entonces, lo invito a que conforme avance el programa nos diga si llega a detectar cuáles son esos factores que pudieran llevarlo ahí. No sé Sí, si y vale la pena aclarar a nuestro público que no hay una forma definitiva de autolesionarse. Eso varía en cada persona, tanto las causas como las formas no son propiamente algo que se pueda tener una regla estadísticamente hablando, ni siquiera en países. O sea, no es que sea una cuestión que esté totalmente generalizada. Sí tendríamos que irnos con cuidado porque tienen sus propias singularidades. Por eso es muy importante la observación de cada persona de lo que atraviesa, porque ciertamente se puede confundir con la ansiedad o con la angustia, que son muchas veces las conductas de ansiedad se parecen a las autolesiones y no necesariamente quiere decir que uno se esté autolesionando o viceversa. Entonces, creo que es importante ir viendo que cada forma de autolesión pertenece a esa persona, revisar qué es lo que está de manera subyacente. Eso es bien importante para que no caigamos en generalizaciones. así es. Y agregaría nada más una última forma también de autolesión que a veces llega a pasar, porque fíjense, hay una que llega a presentarse un tanto más, pero no estoy diciendo que sea propia de los hombres, que es justo la de los madrazos. ¿Por qué? Porque hay que identificar que a veces se le está más permitido a los hombres golpear. Y entonces creo que desde esa permisividad podemos perder la línea en qué tanto es un momento de enojo, pero aún así enojado si se golpea, se está autolesionando. Porque acuérdense, la autolesión es como puedo saber, porque sí me estoy haciendo un daño. Y entonces tener cuidado, por ejemplo, que si en algún hombre es algo típico, no, el golpear, por ejemplo, cuando hay uno cuando está vivenciando alguna emoción que vive de forma desagradable, no normalizarlo, porque es una autolesión. Como en las mujeres, algo que se llega a presentar más también como una autolesión es jalarse el pelo, porque hay quienes se lo están jalando y se lo arrancan y se lastiman y se pueden generar costras en el cabello. Y entonces es lo mismo en mujeres, tener cuidado en no estar normalizando esa situación que me parece muy importante. Porque acuérdense que ahorita vamos a ir a las causas de la autolesión, nada más antes de eso, les quería comentar, es decir, hay formas sanas y funcionales cuando nosotros vivimos emociones que a veces nos hacen sentir malestar, generalmente porque no hay emociones negativas ni positivas. Son emociones que nos generan malestar al sentir, que son incómodas. A veces las que están relacionadas con el miedo, con el enojo, la tristeza, porque las que están relacionadas con la alegría y el afecto se sienten como mejor. Pero aquí, cuando traemos emociones, sentimos emociones
que nos generan malestar al momento de ser sentidas, hay formas funcionales y saludables de manejarlas. A veces es hablar, a veces es escribir, a veces es llorando, con música, con arte, ajá. Pero hay otras formas que ya no son tan funcionales y la autolesión es una de esas formas en las que no es tan funcional, que cuando nos estamos sintiendo tan atormentados ante esta vivencia de sentimientos que vivimos como desagradables, para evitar sentir esa tormenta. Y entonces, lo que decías tú, Adrián, lo que vamos a hacer para evitar esa tormenta es que voy a querer tener alivio porque me es insostenible sentir esa tormenta emocional. Y entonces, lastimarnos, de entrada, es como que paso lo emocional a lo físico y lo hace más manejable. Porque en lo físico yo decido y yo controlo cuándo me lastimo, hasta dónde, cuánto tiempo. Y en lo emocional siento que puede la persona sentir que no tiene control. Entonces, por eso no es tan funcional, porque como decía Adrián, claro, lo que pasa que fisiológicamente, a nivel de organismo, como genera endorfinas, la autolesión momentáneamente es como un proceso adictivo, es como la droga. ¿Qué pasa? Momentáneamente va a generar ese alivio, ay, donde voy a sentir que libero esa tensión de esas emociones que no soporto. Pero lo que realmente está causando ese dolor o esas emociones desagradables sigue dentro de mí. Y entonces hay que aprender formas más funcionales de poder manejar, identificar, reconocer y expresar esas emociones. Otra forma de que se da en las autolesiones es a través de la comida. Fíjate que una forma de autolesionarse es pues comer mucho, mucho, mucho hasta vomitar, que también se entiende que es la bulimia. Pero aquí vale aclarar, como en los términos anteriores, no necesariamente las personas que atraviesan ese trastorno alimenticio tengan que utilizar la autolesión como medio para poder sobrellevar sus emociones, para poder lidiar con sus emociones. Entonces, pudiera ser que se confunda esto, pero sí es importante aclarar que aquellas personas que tienen un asunto de desorden alimenticio, checar si las autolesiones tienen que ver con el ciclo, que al rato vamos a mencionarlo, el ciclo que se da en las autolesiones. Por eso es bien importante irnos con cuidado y con respeto. Pero sí es otra forma de autolesionarse a través de la alimentación. Así es. Logan, por el momento hay otra pregunta o comentario. No apagar el micrófono. Sí, bueno, tienen varios comentarios, por ejemplo, uno que decía que las autolesiones se dan principalmente en los emos, ya lo que decían. Y ¿Lo también qué? lo que Los los emos. es una cultura como los punks en nuestra época, que ahora son, te voy a Es una buscar tribu, a lo que les llaman tribus urbanas, así como urbana. está los fresas, están los emos, los punks. Mm. Y ellos lo que hacen mucho es el cutting, lo que decía esta Liz, que se cortan y no saben ni siquiera por qué se cortan. Pero Sí, miren, Y ajá, no necesariamente tienen que ser los Sumi. Creo que no hay un grupo específico, y es más raro que se dé la autolesión colectiva o grupal que la cuestión individual. Generalmente, no quiere decir que no exista, pero si lo vemos en términos eh, cuantitativos, las autolesiones generalmente son en privado, son en un cuarto, en el baño. Entonces, no es que se haga tan al público. Entonces, sí valdría la pena como no
generalizar que pertenecen las cuestiones del cutting, o sea, de cortarse a lo solamente. Creo que cada persona tiene su forma de autolesionarse y no necesariamente se tiene que aparecer a la del otro, porque esto no es una cuestión grupal. Son casos, son muy pocos casos en donde las autolesiones son grupales, es en mucho menor proporción. Ujú, ujú. Y También bueno, nos decían tomando... por acá, Sí, Logan. me decían que yo no tengo tatuajes, pero el tatuarte también es una forma de autolesionarte. Les pregunto. No, ese es otro mito que existe sobre que los tatuajes es una autolesión. Hay quienes quizá han encontrado al tatuarse como una forma, digamos, De menos... resolver o sea, porque el tatuaje, yo les decía hace rato que hay formas diferentes o más funcionales de expresión de las emociones. Y hay para quienes el tatuaje en este dibujo, signo, símbolo, puede representar la expresión de algo muy profundo o de algo más simple. Y entonces a veces el tatuaje sí es una forma de expresión. Y y no muchas veces... negativa. Exactamente, y ese es un mito. Qué bueno que bueno, gracias por estas preguntas. De verdad, yo me siento muy agradecida por la participación que están teniendo nuestros radioescuchas, porque gracias a sus preguntas, justo es que podemos, y estos comentarios, podemos ayudar a seguir informando y desmitificando. Pero sí, es un mito. Yo tengo el caso de un paciente que tenía 8 años y le cayó una cubeta de pintura, de esas de 28 litros, en la cabeza y estuvo 6 meses en estado de coma. Y una vez que despertó, se sintió renacido. Y él trae toda la espalda tatuada, toda la espalda, aparte de los costados, con unas alas impresionantes. Yo no la vi, me la platicaron, pero pues en este caso, como dice Liz, es una forma de simbolizar algo que lo que él para significa regresar a la vida. Entonces, eso es bien importante, que cada persona revise si esos tatuajes, desde qué lugar lo está haciendo, pero eso ya correspondería a cada persona revisar este punto, ¿no? Porque sí puede ser de una forma cíclica que esté haciéndose tatuajes con el fin de evitar, con el fin de evadir, con el fin de negar las emociones que no se pueden resolver, pero no siempre es así. Hay muchos casos que lo hacen, la mayoría de las veces, por algo que representa un símbolo, un arquetipo en su vida. Sí. Y pues bueno, si quieren, ahora podemos ir entrando justo al tema de las causas de la autolesión y las funciones de la autolesión. Fíjense, yo quería como iniciar el tema de las causas de la autolesión, hablando de que si tomamos en cuenta que la autolesión se presenta más en etapas tempranas como de la pubertad, adolescencia, hasta los adultos jóvenes, me parece importante, hablando de causas, tomar algo en cuenta, los retos que implica en la actualidad ser adolescente. Porque muchas veces como entorno no nos damos cuenta de cuánta presión traen los adolescentes por los cambios fisiológicos que están viviendo, por ejemplo, porque a veces no se notan, pero por dentro están viviendo un mundo de cambios hormonales y fisiológicos. Y además ahora toca que se empiecen a separar de lo familiar para empezar a construir su propia identidad, toca que empiecen a mirar su mundo interno para saber qué quieren, qué necesitan, cuál es su visión del mundo. Además, otro reto en la adolescencia, por ejemplo, es cómo se empiezan a separar de la familia, porque ya antes quizá de niños si papá y mamá decían es blanco, ellos decían es blanco, pues como adolescentes ahora dicen, pero ¿por qué? Yo no creo que sea blanco, yo creo que es gris con naranja. Pero entonces para poder separarse de lo familiar, de lo conocido, de lo infantil, entonces ahora necesitan
sentirse pertenecientes a otro grupo que no sea la familia, y esto sucede con sus pares, con los amigos. Y entonces hay una extrema preocupación en la adolescencia por pertenecer a un grupo. Entonces, imagínense, ya estamos hablando de retos en la adolescencia. Además, otra cosa muy importante de la adolescencia, la sexualidad. Cómo empiezan a vivenciar los cambios en su cuerpo y el ejercicio de la sexualidad en sus formas de relacionarse con sus pares. Y entonces ya estamos hablando que la adolescencia es todo un reto, o un reto hoy en la adolescencia, por ejemplo, es el uso de las redes sociales y los gadgets. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, y yo les pido como entorno, como adultos, que no se les olvide que alguna vez fuimos adolescentes, porque a veces nos pasa que si llega nuestro adolescente y nos dice, mira, me salió un barrito, y entonces lo minimizamos y decimos como, ay, ya, no manches, ni se te ve, ya. Y no, o sea, hay que recordar cómo me sentía yo de adolescente si me sentía un barrito y sentía que todos me iban a ver, no se nos olvide porque minimizamos e invalidamos. Y entonces, para mí, algo importante para entrar a las causas de la autolesión es hablar de esto, de cómo en la adolescencia se viven un chorro de retos y desafíos. Y si a estos retos le sumamos otro tipo de experiencias dolorosas o de mayor trauma, entonces imagínense, se vuelve una experiencia insostenible, ¿no? Como puede ser, ahorita quizá Adrián nos comparte más, pero como puede ser situaciones de violencia, de bullying, abuso. No sé, Adrián, ¿qué más nos quisieras compartir de aquí? Sí, me parece muy importante que menciones estas causas, principalmente las de trauma, porque los traumas infantiles pues llevan muchas veces, no siempre, acuérdense que no estamos generalizando, estamos viendo que son razones para que se den las autolesiones. Y otra que me gustaría nombrar es la de la baja autoestima. También hay una causal que proviene de la baja autoestima. Insistimos, no siempre se dan las autolesiones, aunque esté muy repetitivo, pero sí es importante nombrar que puede presentarse baja autoestima y darse las conductas de autolesiones. Y también la cuestión de otra causa que mencionaste en las redes sociales para estos retos de adolescentes, también la dificultad de adaptarse a nuevos entornos, cuando hay cambios de escuela, cuando hay cambios de domicilio, cuando hay esos cambios que normalmente no estamos como controlando y pueden suceder simplemente, son causales de que esa persona empiece a encontrar dificultades de adaptación y esto lo lleve a probablemente a también autolesionarse. Así es, Adrián. Y, por ejemplo, ahorita que hablabas de los cambios de, por ejemplo, de escuela, de casa, de entornos, me parece bien valioso esto que nombras, porque estamos hablando de duelos. Y en la adolescencia los adolescentes viven un chorro de duelos bien complicados. Justo, de verdad, no minimicemos. Para muchos adolescentes el cambio de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, y además todo lo que ya les dijeron otros chicos de lo que pueden vivir, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezan a tener más acceso a otras situaciones, como por ejemplo el alcohol, pues para ellos es un mundo totalmente diferente, ¿no? Empiezan a adquirir más responsabilidades en la adolescencia. Y entonces son duelos bien importantes. A veces no tienen ya los mismos amigos que tenían en secundaria cuando pasan a prepa o de prepa a universidad. Y eso es bien doloroso si tomamos en cuenta que los amigos es el entorno donde muchas veces les ayuda a ir aclarando o a identificar su identidad. Entonces, pues seamos conscientes de esos duelos. A veces el cambio del cuerpo del niño o niña al del adolescente es un duelo bien importante. Otra de las causas puede ser que estén teniendo recuerdos difíciles, como decía Adrián, de alguna experiencia de trauma que haya sido o de niños o en la misma adolescencia, y la autolesión
tiene como objetivo como bloquear esto. A veces también puede ser por aburrimiento. Ajá, vamos a poner estas otras causas donde no siempre es algo repetitivo, pero se puede dar de forma esporádica o una sola vez. Puede llegar a ser por aburrimiento. Y entonces, por curiosidad, ustedes saben la cantidad de retos virales, desafortunadamente, que existen hoy en las redes sociales. Y entonces a veces por curiosidad y por aburrimiento también se da. Y otra de las causas es a veces dentro de estos retos es que hay grupos, quizá un poco respondiendo a la pregunta que nos hacía el radio escucha o la radio escucha hace un momento, es que hay ciertos grupos sociales donde puede ser que la autolesión se use para pertenecer. Y entonces porque el amigo o la amiga lo está haciendo, o me da curiosidad y quiero ver qué se siente porque hablan un buen de eso y yo veo que lo están haciendo y por curiosidad voy y le entro, o por moda. También puede ser por moda o por pertenecer a este grupo, por imitación. Ajá. Entonces, creo que serían en general estas causas. Sí, aunque ahí, Liz, esta última causa que mencionaste por moda, creo que ahí no hay una cuestión cíclica. Por eso es bien importante que cada caso sea revisado si aparece o no la cuestión cíclica. Eso es bien importante porque en este tipo de eventos, de experiencias de adolescentes que lo hacen por pertenecer o por moda, porque ese grupo lo requiere, inclusive como una iniciación para entrar al grupo, a ver, quémate el brazo, ¿no? Con el cigarro, apaga el cigarro como un símbolo de pertenencia al grupo. A mí me tocó ver, vivir esa experiencia en una pertenencia, ¿no? Quemarse el cigarro como para dejarse una pequeña cicatriz, y eso era la forma de autolesionarse, pero que está mucho más enfocada a la cuestión de moda, de pertenecer a ese grupo. Por eso es importante aclarar que para que se considere una autolesión como tal, tiene que haber un ciclo que se esté repitiendo una y otra vez. Y estas formas también de autolesionarse grupalmente, es cierto que sucede mucho y cambia en los países. En los diferentes países se da de manera distinta estas formas. Por ejemplo, estaba viendo que uno de los países donde ocurren más las autolesiones es en Japón, en Finlandia y en Bélgica. ¿Qué hace que en algunos países aparezca más que en otros? Pues tiene que ver con todas estas causas que hemos estado mencionando ahorita, de la presión social, de las expectativas sociales, de lo que se espera en redes sociales, y es muy fuerte porque la identidad en un adolescente juega un papel muy importante. Corea del Sur también está incluido en esos países donde ocurren más las autolesiones causadas por esto que estamos mencionando. Así es. Y fíjense, ahora quizá podemos pasar al tema de las funciones de la autolesión. Las causas que hablábamos hace un momento tienen que ver con la motivación, es decir, como con el qué puede llevar a la persona a incurrir en la autolesión, y la función de la autolesión tiene que ver con el para qué, que cuando ya se vuelve algo repetitivo, ahí es donde a veces la persona que se autolesiona puede empezar a asociar que una vez que se autolesionó, le pudo ayudar a esa persona de una u otra forma, y entonces empieza a incurrir en eso tomándolo como un para qué. Entonces, por ejemplo, una de las funciones de la autolesión que habíamos mencionado anteriormente tiene que ver justo con la regulación emocional. Es decir, cuando la persona no ha sabido gestionar sus emociones, ¿qué es gestionar nuestras emociones? Pues saberlas identificar, reconocer, nombrar y expresar de forma regulada, de forma funcional, cuando no sé qué hacer con el dolor emocional o con aquel sufrimiento,
Y entonces la forma en que la persona cree que puede regular ese sufrimiento emocional es a través del daño físico o de su cuerpo, porque es donde siente que sí puede tener un control. Otra de las funciones, por ejemplo, de la autolesión puede ser el autocastigo. Por ejemplo, a veces en una persona que sufre un abuso, y estamos hablando de cualquier tipo de abuso emocional, sexual, físico, eh, si hay sensaciones corporales que se quedan muy marcadas después de un abuso, y entonces cuando vienen esas memorias corporales o como revivir ese sufrimiento del abuso, a veces cuando hubo sensaciones muy desagradables, cortarse, la persona puede llegar a creer que fue su culpa el abuso y entonces surge la autolesión como una forma de autocastigo. Por ejemplo, la autolesión también puede tener la función de buscar sensaciones, porque, porque vivimos en una sociedad. Miren, yo tenía una chica que se autolesionaba y a mí me llamó mucho la atención algo que me decía. Eh, y estamos hablando de alguien de pubertad que me decía que le daba mucha tristeza ver que muchos de sus compañeros estaban tristes y que algunos se autolesionaban y decía, ¿y sabes por qué creo que pasa eso, Liz? Porque vivimos en una sociedad indiferente. Entonces, imagínense las palabras de una chiquita, ¿no? De 12, 13 años, que sabe sentir que vive en un entorno indiferente. Y entonces, cuando mi entorno es indiferente a lo que yo siento, es como si viviéramos con un entorno anestesiado, que no quiere saber. Y entonces, ¿qué aprende a hacer la persona que se autolesiona? También se anestesia, porque como no hay un entorno que vaya a recibir sus emociones, acaba anestesiando también sus sensaciones y sentimientos. Y entonces, a veces, se hace la autolesión como una forma de sentir, aunque sea algo, así sea dolor. Otra función de la autolesión, justo lo mencionó Adrián y se me hace muy importante, lo mencionó Adrián al inicio del programa, que la autolesión sin intención suicida sirve a veces como una estrategia anti-suicidio. Porque cuando la persona llega a estar en una crisis y está sintiendo demasiado malestar, para no incurrir en el suicidio y encontrar alivio a ese dolor emocional, incurre a la autolesión. Bueno, aquí se me ocurren estas. Sí, también hay otras que pertenecen a este orden, pero juegan un papel. Yo quería nombrar algo de las causas, me voy a ir un poquito atrás, ¿sí? También una razón de las causas es cuando lo tomamos a través del ejemplo. Curiosamente, cuando nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras o los padres ejercen una conducta de autolesión, muchas veces ese ejemplo lleva a los hijos como medio de pertenencia o como medio de aceptación para con los padres, que es una forma de obtener el cariño. O sea, a mí me pone en un asunto de ver, de revisar cada causa en cada persona, qué es lo que lo lleva, qué es lo que lo motiva, cuáles son las funciones que están detrás. Porque si lo que estoy buscando es estar en la familia para obtener cariño y veo que mi papá hace estas cosas, mi mamá o mis cuidadores, y creo yo que eso es lo que me va a ayudar a que me quieran, pues también sucede ese tipo de causas, buscando ese cariño del otro, de los tutores. Y regresando al punto de las funciones, fíjate que qué impresionante es esta parte, Liz, Logan,
cuando los adolescentes están buscando pues formas diferentes de llamar la atención. A veces la culpa y la vergüenza hace que nos escondamos y no salir a la luz pública con nuestras autolesiones. Pero sí sucede al revés. Hay casos en que las autolesiones son hechas con la intención de visibilizar mi emoción, tiene la función de visibilizar. Vean, me estoy atravesando esta situación que no sé cómo manejar, pero que lo estoy haciendo. Y también puede hacerse por medio de manipulación. Es una forma de manipular, de llamar la atención hacia los progenitores, los padres, los cuidadores, o el grupo social. Es una forma de chantajear, que también tienen esas funciones, las autolesiones. Son formas de llamar la atención. Uh-huh. Y algo que se me hace bien importante, Adrián, ahorita que tocas esta función de la autolesión, que es llamar la atención, también desmitificar que no porque alguien lo haga por llamar la atención es menos valioso brindarle ayuda o brindarle apoyo. Tengamos mucho cuidado con esto, porque ahorita que mencionas lo de llamar la atención, Adrián, yo he tenido adolescentes que cuando se autolesionan, y fíjense que algo que comentan, ay, que a mí me da mucha tristeza cuando me lo dicen, cuando ellos dan su opinión, por ejemplo, en sus entornos, por ejemplo, está la familia hablando de X tema, así sea de política, de lo que ustedes quieran, y el adolescente da su opinión. Muchas veces los adultos hacen comentarios como de, ay, ¿tú qué vas a saber si eres un adolescente? Tú no sabes, esto es plática de adultos. Tú eres mucho más joven, ¿tú qué vas a saber? Y entonces estamos invalidando estos entornos. Entonces, claro que son llamadas de atención porque no hay un entorno que esté escuchando, que esté mirando, que esté prestando atención. Y entonces que sea una llamada de atención no lo hace menos valioso de ser escuchado y ser atendido. ¿No? Nada más quería comentar eso. No sé, Logan, si haya comentarios o preguntas. No, siguen con los comentarios, por ejemplo, las causas de la autolesión. No, bueno, las causas de la autolesión, como la bulimia y la anorexia, ¿es algún tipo de autolesión? No entendí la pregunta. Bueno, creo que quiere decir que si la bulimia y la anorexia es algún tipo de autolesión. Sí. Sí, miren, lo que pasa es que hay varios tipos de autolesión. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de esta autolesión que tiene que ver con la dificultad del manejo emocional, pero también está la autolesión, por ejemplo, por los trastornos alimenticios. Y es otra forma de autolesión a través de la comida, que serían los trastornos alimenticios. Por ejemplo, hay otra forma de autolesión, que es la autolesión orgánica, que por ejemplo, les voy a decir quién puede tener. Por ejemplo, hay trastornos como en el autismo, que tienen conductas estereotipadas, que a veces una persona con autismo una conducta estereotipada es una conducta repetitiva, pueden tener un aleteo y golpearse. Pero ahí es muy diferente, es una autolesión orgánica porque es por una dificultad neurológica. Pero sí, efectivamente, los trastornos alimenticios es otra forma de autodaño. Dicen que, bueno, ya nos acostumbramos a normalizar las cosas graves. Es lo que comentabas hace rato, yo creo, de que ya con los medios y todo, ya muchos normalizan los daños, las autolesiones, todo ya como que pues ya se volvió a rayar o ya se volvió a dañar. Ya lo normalizamos. La siguiente pregunta no la entendí muy bien, o es el comentario que dice, cuando las religiones te enseñan a flagelarte por haber cometido un pecado o un error, no solamente física, sino mentalmente. Esta es otra manera de autolesionarse. Así es, que es lo que decíamos del castigo. ¿No se acuerdan? Hace rato hablábamos de que una de las funciones de la autolesión es el castigo. Y claro, hay varias instituciones religiosas que enseñan
el castigo Como como una una... forma de limpiar, ¿no? Exactamente, Adrián. Sí, de purificar tu entonces, alma, ¿no? Por decirlo así. así es. No sé, Adrián, si quieres que pasemos al ciclo de la autolesión. Sí, me parece muy bien, excelente. Vas, Adrián, si quieres. ¿Quieres tú, Adrián, o yo? Ok. Yo te complemento. Bueno. Miren, les vamos a enseñar qué es el ciclo de la autolesión. ¿A qué nos referimos con ciclo? Les queremos explicar qué es lo que vive una persona antes de autolesionarse, cuando se autolesiona y después de la autolesión, para que puedan entender qué es lo que vive internamente una persona que se autolesiona. Entonces, imaginemos que aquí arribita, ¿no? Está el inicio del ciclo de la autolesión, que tiene que ver cuando llega algún acontecimiento en la vida de una persona que lo lleva a contactar con emociones dolorosas. Voy a poner un ejemplo. Una persona que está siendo buleada. Y entonces el bullying le está generando vivir emociones dolorosas e insoportables, como puede ser miedo, ansiedad, desamparo, tristeza, ajá. Y entonces, cuando siente esas emociones, lo que vive en el cuerpo, a ustedes, cuando tenemos enojo, no sé si les ha pasado, tenemos miedo, nos tensamos. O sea, fisiológicamente el cuerpo lo que hace es que empezamos a tensarnos. Y entonces está viendo, digamos, un dolor emocional más una tensión fisiológica que empieza a ver en el cuerpo. Y entonces estamos hablando de un sufrimiento afectivo más un segundo paso en el ciclo, que es la tensión en el cuerpo. Entonces, entre más crece mi emoción desagradable, que vivo como desagradable, en mi cuerpo se intensifica la parte de la tensión y lo que hay, digamos, si lo ponemos como una ecuación, es dolor emocional más tensión fisiológica es igual a sufrimiento. Y entonces, en una tercera etapa, lo que hay es que empieza a haber una incapacidad para saber cómo ir a expresar de forma funcional el dolor o cómo manejar y expresar este dolor emocional y físico, porque la persona no está sabiendo cómo transmitir lo que está vivenciando o lo transmite pero de forma impulsiva y destructiva. Y entonces, después, lo que viene, como no sabe cómo transmitir eso, imagínense, lo voy a poner así, como si fuera una olla express. Entonces ponemos a hervir el agua y empieza ahí como, imagínense que el agua por dentro es nuestra emoción y entonces se empieza a calentar y empieza a intensificarse y luego la olla empieza hasta a temblar. No sé si les ha pasado, imaginemos que la olla, ¿no? O sea, ahorita se me ocurre eso. Y entonces Cobra vida, ¿no? La olla. ándale, sí, Adrián, ¿no? Entonces, o sea, no se les ha pasado, Logan y Adrián, pues que, o sea, cuando empieza la válvula, ¿no? Empieza, ¿no? Empieza a temblar. Imagínense que ese es nuestro cuerpo físico. Entonces se empieza a acumular tanto y a veces yo me acuerdo, bueno, no sé ahora porque nunca uso yo Express Job, ¿no? Pero antes había como que tirar la válvula y moverla porque si no explotaba. Entonces imagínense, la persona no sabe cómo destapar su olla para ir quitando poco a poco el vapor acumulado. Y entonces se empieza a intensificar tanto que empieza a ser una tormenta de emociones, porque además, como no sabe cómo transmitirlos, lo empieza a vivir en soledad o con mucho miedo. Y lo que viene son ganas de ponerle fin a, a esa tormenta emocional. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? El pensamiento de la autolesión. ¿Cómo puedo parar yo esta tormenta física y emocional de tanto sufrimiento? Porque no he encontrado otra forma de hacerlo y empiezo a pensar en la autolesión.
Y entonces después... Oye, perdona que te interrumpa, Liz. Sí, Adrián, vas. No estoy muy seguro yo, a reserva de lo que tú digas, ¿qué tanto puede el adolescente o esta persona que está atravesando este ciclo, qué tan consciente puede ser de su pensamiento de cómo se va a lesionar, como buscando la manera de estar, o si pudieras especificar un poco a qué tipo de pensamiento se refiere? De alguna forma pasa la etapa de la ejecución de la acción, más que un asunto de estar pensando cómo lesionarme. Si puedes tú aclarar un poquito eso, porque a veces algunos se saltan esa etapa de cómo lo haría y simplemente ejecutan la acción. ¿Cómo es esa vivencia? Lo que pasa que el pensamiento de la autolesión, Adrián, o aquí los autores que se han enfocado en el ciclo de la autolesión, lo que mencionan es el pensamiento de la autolesión, digamos, sería como si yo pensara, quiero parar esto, ya no quiero sentirme así. El quiero parar esto, en lugar de quiero transmitirlo, expresarlo y manejarlo, compartirlo, viene el quiero parar esto, ya no lo soporto. Y entonces ahí, por ejemplo, en terapia, podemos ayudar a la persona a identificar este ciclo. Para que cuando venga el pensamiento de ya no quiero esto, cuando empieza a ser repetitivo, bueno, esa es mi perspectiva, Adrián, cuando empieza a ser repetitivo, sí se piensa en la autolesión porque saben que en otros momentos la autolesión, como es una conducta adictiva, ha funcionado para parar esa tormenta emocional y encontrar alivio. Y entonces, posteriormente, cuando es repetitiva, entonces viene el pensamiento de no quiero esto, voy a recurrir a la autolesión. Sí, lo que lo hace adictivo es que se vuelva el ciclo repetitivo, porque hay ciertamente algunos jóvenes que ese ciclo nada más se da una vez o dos veces y ya, no cae tampoco en una cuestión adictiva. Entonces sí valdría la pena mencionar esto, que puede haber jóvenes en que no caen en la adicción, porque la parte cíclica se puede volver una adicción, pero no necesariamente termina en una adicción. Así es, Adrián, justo. Y entonces después, Adrián, viene justo la parte, como tú dices, de la ejecución. La persona se autolesiona, digamos, en esta otra fase del ciclo, la persona se autolesiona. Y hay una parte donde la persona que después, cuando tenemos una persona en terapia, hay que ayudarle a identificar estas partes del ciclo, porque las personas empiezan, cuando empieza a ser repetitivo, a elegir con qué, o sea, con qué, el método, cuándo y cómo, porque los ayuda a tener o a sentir que tienen el control sobre algo que pueden hacer. Entonces, por ejemplo, ¿en dónde más tienen control? Tú decías, Adriana, hace un momento, a veces lo hacen en partes del cuerpo donde la ropa puede cubrir, por ejemplo, en el estómago, y entonces esconderlo es otra forma en la que ellos llegan a sentir que pueden tener control. Y después aquí, ya una vez hecha la autolesión, lo que viene es el alivio. Porque imagínense como la olla express, ¿no? Entonces se sale todo el vapor, deja de temblar, deja de echar burbujas y entonces viene este alivio que libera esa tensión y ese dolor que se estaba acumulando y viene una sensación momentánea. Acuérdense que es momentánea. Porque realmente lo que está llevando la autolesión, las causas y los motivos no están siendo atendidos. Hay una sensación momentánea como de bienestar. Y después de ese alivio, hay otra parte en la autolesión que se da, ¿te acuerdas? Tú nos mencionabas hace rato, Adrián, como una parte del cuidado. Entonces, la última parte del ciclo de la autolesión tiene que ver con el autocuidado, porque justo una persona que se autolesiona, lo que hace después de autolesionarse es que intenta atender la herida, ya sea que la limpie, que la tape, que se ponga algo, intenta como
cuidar su herida y es como una forma de apapacharse. Por eso hace rato cuando Andrea nos compartía que puede ser una llamada de atención o si hay veces que puede notar que está sirviendo como una forma de cuidado, a veces en la lesión encuentran ese autocuidado que quizás están buscando de afuera o de su entorno y que no están recibiendo. Pero posteriormente, aunque se cuiden y hayan sintiendo alivio, lo que viene es una sensación de culpa y de vergüenza por sentir que otra vez no pudieron controlarlo, por sentir que otra vez recurrieron a la autolesión, por sentir que no están o que no están encontrando formas de enfrentar su vulnerabilidad. Sí, de hecho, eso es lo que realmente hace que se vuelva cíclico. Volver a experimentar la culpa y el resentimiento es un factor muy, muy importante para que este ciclo se vuelva a repetir. Cuando no lidias con tus emociones y experimento en particular esas dos. No sabía yo que pudiera existir un autocuidado ahí, pero me hace sentido lo que dices, Liz, porque es una forma de tratar de encontrar consigo mismo, consigo misma, ese encuentro. A veces con la dificultad de hacerlo, de contarlo, de platicarlo, porque sucede algo en este ciclo que vale la pena nombrar, y es que hay mucha dificultad de comunicar lo que uno está experimentando. Entonces encuentra otras formas con las que sí puede manejar de alguna forma aparentemente, porque esa cuestión de platicarlo en esta parte del ciclo, pues resulta muy difícil, porque hay un miedo al juicio, hay un miedo a la no escucha, hay un miedo a que lo puedan etiquetar. Entonces, eso dificulta el poder expresar las emociones y se conjugan todos esos pensamientos para que se vuelva a repetir el ciclo. Así es, Adrián. Creo que esta parte del autocuidado es bien valiosa, ¿no? O sea, yo me voy a apoyar, Adrián, de esto que estás diciendo para pasar quizá al tema de qué estrategias podemos hacer si tenemos un hijo, hija, amigo, amiga, alumno, alumna que se esté autolesionando. Fíjense, no sé si llegaron a ver una película como muy, muy común, que fue El Cisne Negro, que justo había tanto un tema de trastorno alimenticio como de autolesión. Y algo bien importante es, si conocemos a alguien que se autolesiona, tengamos mucho cuidado con el manejo de nuestras emociones. Seamos muy cuidadosos en no reaccionar con enojo. Seamos muy cuidadosos en no regañar a la persona o no decirle, ¿para qué haces eso? Eso es una tontería, ¿cómo es posible? ¿Que no te quieres? Por favor, evitemos estos comentarios, porque si ahorita tomamos en cuenta esto que nos compartías, Adrián, del cuidado y del autocuidado, justo algo que has mencionado mucho en el programa, Adrián, es ser empáticos y respetuosos al tratar este tema. Y entonces, por favor, no regañemos a la persona que se autolesiona, ni busquemos quitarle el método de autolesión porque puede buscar otro diferente. Más bien comencemos por hacer esto que Adrián nos compartía de seamos un entorno que esté dispuesto a acompañar, a recibir y sostener el dolor emocional. Y no es fácil comunicar y escuchar. La parte de la escucha es bien importante como estrategia, la parte de empatía como características para acompañar a estas personas que atraviesan esa dificultad. Porque justamente lo que ellos vivieron en algún momento de su vida, ya sea en un pasado lejano o en un pasado cercano, pues no saben cómo poder expresar eso. Entonces, la escucha es una labor importante y
canalizar a esa persona a atención, ya sea especializada, o sea, con alguien que tenga más conocimiento de esto, porque no es un tema que se pueda quedar ahí nada más a la deriva con decir unos cuantos consejos, porque además pues no se trata de dar consejos, se trata de atender lo que está debajo de esas autolesiones. Y muchas veces los consejos tampoco ayudan mucho. Entonces sí es importante canalizar a esta persona que está atravesando este proceso psíquico. Y justo, Adrián, lo que dice es que importante es, imagínense que yo soy un adulto que identifico que mi alumno, mi hijo, mi hija se está autolesionando. Si yo siento culpa porque esa persona se está autolesionando, entonces yo también tengo que ir a terapia a saber cómo manejar mis emociones. Porque qué mejor que enseñarle a ese chico o a esa chica a regular sus emociones si yo soy un entorno que está trabajando para regularlas. Seamos cuidadosos en no, yo les he comentado, en no regañar o enojarse o culpar a la persona, porque lo que podemos generar en la persona que se autolesiona es más vergüenza y culpa. Acuérdense que la vergüenza y la culpa son parte del ciclo de la autolesión. Y les comentábamos al inicio de la sesión que la autolesión es esto que está lastimado en mi frontera con el otro. Ya está lastimada esa comunicación a veces con el entorno porque no estoy sabiendo o yo cómo comunicarlo o no estoy teniendo un entorno que lo quiera recibir porque me invalida. Entonces, si yo sobre reacciono con alguien que se autolesiona, lo que voy a seguir lastimando es esa frontera de comunicación y la persona va a cerrarse. Logan, no sé si nos quieras compartir, creo que tenías más comentarios o preguntas. Ah, estás en silencio, Logan. Estás en silencio, Logan. Perdón. Y justamente con lo que estaban comentando ahorita, me escriben aquí preguntando cómo me doy cuenta que mi hijo se está autolesionando. ¿Cómo podría darme cuenta así a primera vista? Sin que le vea las marcas de los brazos, algo, no sé, su estado de ánimo, su mirada, o cómo se podría dar cuenta de esta persona. Bueno, esta señora que nos escribe, nos dice cómo se daría cuenta que su hijo se autolesiona. Muy buenas preguntas, muchas gracias por ponerlas, se nos estaba yendo esa totalmente, entonces gracias nuestros radioescuchas. ¿Quieres responder, Adrián? Sí, eso. Bueno, una forma de darse cuenta es cuando nuestros hijos empiezan a tener cambios conductuales, o sea, empiezan a actuar de manera extraña a lo cotidiano. Esa es una razón por la cual podemos atender ahí a preguntarles, acercarnos si atraviesan o no alguna situación de anímica. Otra razón es cuando su hijo, su hija, se usa ropa como que encubre mucho. Me refiero a playeras con manga larga o me refiero a sudaderas, también pantalones largos, o sea, ropa que pueda cubrir esas lesiones. Y sobre todo, pues si es verano, ¿no? Si es verano y tú estás todo cubierto, pues es un alarma para decir, es una alerta para decir algo está pasando. Digo, no necesariamente tienen que ser las lesiones. Acuérdense que también esos adolescentes pueden estar atravesando cuestiones hormonales o cambios de cuerpo, pero es una alerta para saber que esté sucediendo algo relacionado con esto. Entonces, estas dos razones pueden ayudarnos a detectar en nuestros cambios de nuestros hijos. ¿Alguna otra que quieras tú nombrar? Sí, miren, por ejemplo, ahorita esto de la ropa, Adrián, a veces puede ser que la ropa no esté ajustada al clima, ¿no? Que esté haciendo un chorro de calor y entonces la persona esté muy tapada. Pero como dice Adrián, seamos muy cuidadosos. En la película del Cisne Negro pueden ver cómo es una mamá sumamente controladora que llega y desviste a su hija y le dice, enséñame el cuerpo y no hagamos eso, por favor.
Eso es demasiado invasivo. Y acuérdense que en el ciclo de la autolesión le da al adolescente control porque lo hace sentir que está pudiendo elegir cuándo, cómo y dónde. Entonces, si yo llego y lo invado de esa forma y le digo, enséñame tu cuerpo y le quito y le subo las mangas, no, hagamos que él solito, si yo me entero que mi hijo o mi hija se está autolesionando, hablemos con él. Eso es lo más importante. ¿Qué otras? Nada más voy a agregar unas señales más que nos pueden alertar que puede haber una autolesión. Puede ser que a veces empiecen a haber accidentes continuos, por ejemplo, que nuestro hijo llegue con una herida y nos diga que fue un accidente, pero al poco tiempo otra vez hay otro accidente y otra vez otro accidente. Si empiezan a haber accidentes repetitivos con cierto tipo de lesión, puede ser una alerta. Que empiecen a aparecer heridas inexplicables de algo que le está pasando. Por ejemplo, que de repente salgan corriendo al baño, que no estén queriendo mostrar su cuerpo de ninguna manera, que eviten ciertos sitios donde sea necesario que muestren el cuerpo. Por ejemplo, si es día de alberca o de ir a algún balneario o a la playa y la persona evita esos sitios donde hay que quitarse parte de la ropa para mostrar su cuerpo, puede ser, como dice Adrián, no siempre, pero esa puede ser una, que permanezcas encerrados en el baño. Y otra bien importante que hoy tenemos es, los adolescentes a veces lo expresan a través de las redes sociales, sus intenciones de hacerse daño. Entonces, a veces estar pendiente de las redes sociales es fundamental. Entonces, si de aquí regresamos a qué podemos hacer, si sabemos de alguien que se está autolesionando, por ejemplo, si tú adolescente tienes un amigo adulto, amigo o amigo, te das cuenta que se está autolesionando, muestra interés. Eso es lo principal, mostrar interés y comprensión. No vas a ser su terapeuta, eso es bien importante, que no te cargues tú la responsabilidad de creer que vas a ser tú quien va a ayudarlo, pero muestra interés, trata de escucharlo e invítalo a recibir ayuda. Y si no quiere recibir ayuda, por ejemplo, puedes mandar una carta anónima, un mensaje anónimo a la maestra o a sus papás, quizá para no romper esa confidencialidad que tiene contigo en la amistad, pero para poder sí expresarle a un adulto y que pueda recibir el apoyo. Sí, es bien importante este punto como estrategia, porque pues de alguna forma nos podemos volver cómplices en normalizar este tipo de conductas. Y no se trata de esto, se trata de encontrarnos en el otro. Como dijo Liz al principio, lo relacional también tiene mucho que ver en esta forma de humanidad, que pues las relaciones son nuestro medio principal de podernos dar a conocer y de conocernos nosotros mismos a través de las relaciones humanas. Y si esas relaciones están comprometidas y no nos sentimos con la seguridad de acercarnos, pues lo que va a ocurrir es que nos aislamos. Entonces, una persona que se autolesiona y se aísla, sí es importante que se trate con cuidado, porque entre más se aísle y más queramos penetrar de alguna forma en su mundo, pues más se va a enconchar. Esto es también una situación que puede surgir cuando la persona ya se empieza a aislar. Esa es una forma también, una señal de la cual nos podemos también darnos cuenta a través del aislamiento. Y ese aislamiento tiene que pues llevarse también, no se trata de ir y obligar a este adolescente. Creo que hay que tomar medidas, sobre todo cuando los niños son menores de edad, pues como padres, pues tampoco podemos desatender esta situación. Creo que es una señal de alerta, sin embargo, que esa señal de alerta no caiga en una cuestión como la cuestión del cine negro, ¿verdad? Que sí fue bastante fuerte esa forma tan invasiva.
Creo que hay que encontrar un punto medio de cómo acompañar a esas personas que se van aislando demasiado de la sociedad. Y por decir unas últimas, porque sé que ya nada más tenemos unos minutitos, ¿qué otras estrategias podemos hacer para apoyar a alguien que se autolesiona? Comencemos por la educación emocional, ayudemos a la persona y empecemos a veces por nosotros mismos a identificar, nombrar los sentimientos y emociones, a identificar cómo se sienten esos sentimientos y emociones en el cuerpo. Fomentemos la expresión de esas emociones, a veces dibujando, a veces podemos, por ejemplo, cuando venga estas, en el ciclo veíamos que llega un momento en que se aparece el pensamiento de la autolesión. Entonces, escriban, pueden tener, así sea en su celular o en un cuaderno, escriban esos pensamientos que empiezan a venir intolerables, cuando creen que no hay otra forma de lidiar con su sufrimiento, si no logran compartirlo con alguien más, pueden escribirlo. Busquen redes de apoyo en quien confíen y se sientan seguros. A veces puede ser un maestro, un adulto de confianza, un familiar en quien confíen. En ese momento a veces si es mucha la energía de la autolesión, ayuda a salir a caminar, ayuda a veces tomar un vaso de agua, tener una pera de box y sacar ahí la energía, a veces ayuda a escuchar música, pero sobre todo también es bien importante que de verdad para mí es súper valioso, aunque sea repetitivo, que seamos una sociedad, un entorno y una cultura que esté dispuesto a saber sostener y acompañar el sufrimiento del otro. Seamos muy cuidadosos en no invalidar el sufrimiento, en decir, ah, ya pasó, tú qué sabes, tú eres adolescente, no hagas eso, ya te vas a sentir mejor y vas a ver que todo va a estar bien. No, seamos capaces, a veces si es desde el silencio, ¿no? Pero seamos capaces de sostener y validemos el sufrimiento del otro. Y en los adolescentes a veces no validamos desde que si el amiguito les dejó de hablar o les cortó el novio que tenían desde hace una semana, o si el pelo no les quedó como querían, o hay un cambio en su cuerpo que no les está gustando. Por favor, seamos capaces, no seamos, como les decía que tenía esta paciente que me decía, no seamos un entorno indiferente. A cada uno nos aquejan cosas diferentes. Entonces, seamos un entorno capaz de llegar y acompañar el malestar del otro. Y si yo me siento culpable con la autolesión de esa persona que se autolesiona, yo también necesito buscar ayuda y yo también puedo acudir a un proceso terapéutico. Y otra herramienta a veces que ayuda es enseñar a la persona que se autolesiona cómo a poner un sistema de frenos, para que cuando viene el impulso de querer parar la tormenta emocional, enseñarle cómo responder de forma más sana y funcional a la autolesión. Y por favor, evitemos en la medida de lo posible, sé que puede generar mucho susto, por ejemplo, si tu hija o tu hijo se autolesiona, pero no quitemos los objetos con los que la persona se autolesiona, porque la persona va a buscar otra forma de autolesionarse. Lo que hay que atender es la escucha, como les decía Adrián, de ese dolor emocional. Mostremos interés por lo que está sintiendo. Y si no nos quiere decir, no dejemos de estar interesados sin ser invasivos de acompañar. Sí, a veces se da como el papel de querer rescatar, y eso a veces el rescate suele ser una retraumatización en esa persona. Entonces, ese cuidado de no estar rescatando. Una cosa es acompañar, apoyar, a sostener esto, y otra cosa es quererlo rescatar. Porque muchas veces, por tratar de rescatarlos, tiene que ver con nuestros propios miedos, con nuestros propios juicios. Acuérdense que hemos estado mencionando a lo largo del programa que las autolesiones, en este caso, no es una razón para llevarlo al suicidio. Existen las autolesiones sin intención de suicidio. Pero que esa alarma, que es la que estamos teniendo nosotros como adultos, no sea una alarma que nos lleve a actuar de una manera extrema al grado de que pues se nos cierre ese adolescente o ese adulto
en quererlo apoyar, acompañar. Por eso es bien importante cuidar, respetar, escuchar y atender. No se trata de dejar de atender duro, suave, sino estar atento a esto, ¿no? A veces el trabajo no nos permite poder acompañar a nuestros hijos, pero sí hay maneras de, pues, a pesar de que estamos todo el día fuera, pues es importante también crear una comunicación de calidad, aunque sea de un ratito. Sentémonos con nuestros hijos, nuestras hijas, eh, 20 minutos, media hora a escuchar sin interrumpir. Eso es algo bien importante. A veces estamos interrumpiendo y empezamos a dar nuestro consejo. La escucha a la que nos estamos refiriendo aquí es una escucha que no interrumpe, que no enjuicia y que nada más está atento a lo que el otro dice, la otra dice. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya acabó. Ya llegamos al final de esta transmisión. Quiero agradecer a Liz, Adrián, a Mire que no pudo estar con nosotros el día de hoy y obviamente a todos ustedes que nos escuchan aquí en Encuentros y Desencuentros. La próxima semana seguimos con el mismo tema, con autolesiones, solo que un poquito ya más profundizando un poco más el tema. Así que no se lo pierdan, 12:30 del día, el próximo viernes. ¿Algo más que quieran agregar? Ya para Sí, despedirnos. estamos contentos de hacer este ciclo. Va a constar de 4 viernes y ya les iremos platicando en qué consiste. Tú tienes el tema del próximo viernes, Liz. Pues sí, como decía Logan, vamos a empezar con las autolesiones con intención suicida, es decir, vamos a comenzar hablando sobre la conducta suicida para fomentar la prevención del suicidio. Eso sería nuestro tema dentro de 8 días, las autolesiones con intención suicida. Así es. Perfecto, muy bien, pues ya estás, Logan, con nuestro tema para el próximo viernes. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar presentes el día de hoy, por acompañarnos en un viernes más. Muy contentos de estar para ustedes y que esto no se lograría sin la presencia de ustedes. Así es, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes en Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Cuídense mucho, adiós.